Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación a los compañeros y a las compañeras que organizaron esta actividad. Creo que todos los que estamos hoy acá sabemos que estamos viviendo horas muy graves para la nación argentina, horas muy graves para la democracia argentina, y todos los que estamos acá tenemos la lista de las cosas inconcebibles e inaceptables que están pasando en nuestro país hace 2 años y de manera creciente en los últimos meses. Muchas de esas cosas se dijeron acá. La prisión ilegítima y escandalosa de Milagro Sala. Muchas de las cosas. El primero. Ese, Carlos. Es eso para el otro lado. Es eso para arriba. Hola, hola. Digo que muchas de las cosas más graves que han ocurrido y que están ocurriendo en la Argentina se ha mencionado aquí, como la prisión escandalosa de Milagro Sala, o esta nueva jurisprudencia que se quiere utilizar solamente contra exfuncionarios del gobierno anterior para que sean detenidos sin ninguna prueba y sin ninguna condena y sin ninguna prueba de intento de obstrucción de las investigaciones, lo cual siente un precedente que tenemos que ser conscientes que primero que es gravísimo para el Estado de Derecho, y segundo que el tiempo siempre pasa en política, y si esa jurisprudencia permaneciera en el tiempo, todos los ministros actuales irían presos apenas cesen en sus funciones, y así seguiríamos judicializando la política hasta límites absurdos. Hoy, además, se le ha sumado que uno de los pocos jueces federales respetables que hay en este país, que es el juez Rafecas, está por ser juzgado nada más ni nada menos que por una sentencia. No por patrimonio, no por enriquecimiento ilícito, sino por una sentencia. Lo cual amenaza las bases mismas del Estado de Derecho, porque amenaza la división de poderes y amenaza las cosas más básicas que nosotros tenemos que defender. Y nosotros, y voy a insistir con esto, seguramente después también en el debate, nosotros que sabemos que a cualquier persona que diga igualdad en la Argentina le dicen que es kirchnerista, y a cualquiera que le digan que es kirchnerista le dicen que es corrupto. Y ahora, a cualquier persona que diga Estado de Derecho en la Argentina le dicen que es kirchnerista, y si le dicen que es kirchnerista le dicen que es corrupto. Nosotros tenemos que ser los abanderados de defender el Estado de Derecho en la Argentina. Y tenemos que agarrar la Constitución y dar la lucha contra la derecha que está gobernando la Argentina con la Constitución en la mano y con las leyes en la mano. Y tenemos que tener la paciencia política de saber construir una alternativa para nuestro pueblo, siempre en el territorio de la disputa cultural y en el territorio de la disputa política. Por supuesto que cada vez hay más compañeros que se preguntan si esto es posible en la medida en que se van cercenando las voces en los medios de comunicación, se van cerrando espacios, se van proscribiendo periodistas. Un día se habla de la idoneidad, otro día ya no les da la cara, porque ¿quién puede hablar de la idoneidad de Víctor Hugo Morales? Y sabemos que este cercenamiento creciente pone en riesgo
muchas de las conquistas que el pueblo argentino tuvo desde el 83 hasta acá. Nos quieren callar, no nos van a callar, no nos van a callar. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar, y por eso quiero conversar con ustedes, es, ya que no nos vamos a callar, ¿qué es lo que tenemos para decir? ¿Por qué? Porque con las medidas y con las políticas que toma este gobierno y con las interpretaciones que ahora seguramente vamos a ver expandidas sobre el caso Maldonado, me refiero a que todos nosotros sabemos que Santiago puede haber muerto en distintas circunstancias, pero cualquiera de las circunstancias en las que haya muerto murió huyendo de una represión ilegal de la Gendarmería Nacional. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando. No sabemos, lo que nosotros queremos saber es toda la verdad, pero toda la verdad incluye que ahí había habido una represión ilegal de la Gendarmería Nacional y que cualquier persona en su sano juicio trata de escaparse, sea como sea, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Pero como nos vamos a confrontar con versiones escandalosas sobre Santiago, como nos estamos confrontando con versiones escandalosas sobre Milagro y sobre 12 años, que se le podrán hacer muchísimas críticas, se podrán encontrar muchísimos errores, se podrán hacer denuncias de corrupción y todos los funcionarios corruptos tendrán que ir presos, pero no vamos a entregar un solo derecho porque encuentren un corrupto. Bien. Pero lo que ellos buscan es sacarnos de quilla. Y tenemos que partir de un dato de la realidad. Lo consiguen. Y cuando lo consiguen, tenemos un problema político adicional. Porque estamos indignados, tenemos bronca, nos enojamos con nuestros compañeros de trabajo que votaron a este gobierno o a variantes políticas que todos sabemos que se presentan como oposición, pero que están votando las principales leyes neoliberales que hoy se están aprobando en el Congreso Nacional. Y cuando nosotros nos enojamos y nos enojamos con la sociedad no nos puede entender porque nosotros no entendemos a la sociedad. Y nosotros ahí tenemos uno de los mayores dilemas y uno de los mayores desafíos para los próximos años, que es aceptar el hecho de que con los que estamos en contra del neoliberalismo hoy en la Argentina no es suficiente para poder derrotar este proyecto político. Y para poder derrotarlo necesitamos construir una nueva mayoría, que es nueva, que incorpora mucho de la historia del pueblo argentino y de las ampliaciones de derechos, de sus luchas y de sus gobiernos, pero que también incorpora otros procesos. La única forma es si nosotros logramos colectivamente salir de la catarsis, salir de la bronca, salir del enojo y por lo tanto ingresar de esa forma a la construcción de una estrategia política de otro tipo. ¿Por qué de otro tipo? Porque venimos de 3 derrotas electorales y el pronóstico es muy claro. Si siguiéramos haciendo lo mismo que se viene haciendo, los resultados van a ser similares. Y si los resultados son similares, no solo sufrimos nosotros, sino que sufre la gran mayoría del pueblo argentino, incluso, por supuesto, aquellos que lo votaron, porque con el tarifazo, con la degradación de los aumentos jubilatorios por debajo de la inflación,
con la pérdida del poder adquisitivo no hay diferenciaciones políticas, es para todos y todas. Entonces tenemos un gran problema que es, primero, asumir que hubo 3 derrotas, tratar de entender, no haciéndose el harakiri o haciendo una autocrítica para flagelarse y para sufrir más de lo que ya estamos sufriendo. No ese es el desafío. El desafío es lograr que lo antes que sea posible haya un gobierno popular en la Argentina. Pero hay que entender que es un desafío gigantesco y que para lograrlo hay que ir paso a paso y asumir las tareas que tenemos en términos políticos. En estos días supimos de 2 noticias. La creación del movimiento sindical santafesino, que incorpora a todo el arco sindical de Santa Fe, y la reunión que hubo en Luján, donde estuvo la corriente federal de la CGT, donde estuvieron las 2 CTA, donde estuvo el sindicato de camioneros. Yo creo que no son noticias casuales. ¿Por qué? Porque desde el día en que Macri asumió hasta ahora hemos vivido un intenso ciclo de movilización social en la Argentina. Hemos tenido el año pasado y este año las movilizaciones de la CGT, las movilizaciones de las organizaciones sociales, las movilizaciones de derechos humanos en su enorme multiplicidad de los 24, contra el 2x1, Santiago Maldonado, etc. Las movilizaciones de Ni Una Menos, la marcha federal de los docentes, las movilizaciones de universitarios, de científicos, de secundarios, el frutazo, las movilizaciones contra los tarifazos, y todavía podríamos seguir, y seguir, y seguir. Han salido cientos de miles de argentinos, si no millones de argentinos a las calles. Y ustedes, estoy seguro, fueron a muchísimas de esas movilizaciones. Cualquiera de esas movilizaciones que acabo de mencionar, si ustedes las miran con cierta distancia, si ustedes las analizan con cierto desapego, se pueden dar cuenta que en todas esas movilizaciones hubo kirchneristas, hubo antikirchneristas y hubo gente sin identidades políticas definidas. Esas movilizaciones, insisto, están constituidas por una enorme heterogeneidad política. Quienes se oponen hoy a las medidas del gobierno no tienen una única identidad política. El gran problema que hemos tenido en este lapso hasta ahora, y es el problema que tenemos que solucionar de aquí en adelante, es que esa enorme movilización social y cultural, que es de carácter heterogéneo y diverso, y es una movilización por los derechos y no una movilización de una sola identidad política, no tuvo una síntesis política, porque debemos asumir, y yo sé que lo que digo es polémico, pero yo creo que si no discutimos entre compañeros estamos fritos. No hay ninguna identidad política hoy en la Argentina que pueda sintetizar la pluralidad política de todas esas movilizaciones que acabo de mencionar. Dicho más crudamente, la identidad kirchnerista no sintetiza todo lo que está en la calle en la Argentina contra el gobierno de Macri. Y voy a decir más, para poner todas las cosas sobre la mesa y discutir entre compañeros con total franqueza. Cristina tampoco puede sintetizar todo eso en esta coyuntura. Cuando se pretenden hacer las cosas sin Cristina, yo creo que vamos completamente a la derrota. Y si pretendemos poner a Cristina en el lugar de la síntesis de toda esa pluralidad, creo que también vamos inexorablemente a la derrota. O sea que pareciera que estamos en un laberinto, pareciera que estamos en un callejón sin salida. Pero nuestra tarea
la de toda la militancia política del campo popular, la de toda la militancia social, es encontrarle una salida a ese laberinto. Y esa salida es la construcción de una representación política que incorpore el kirchnerismo y que incorpore a todas las otras fuerzas sociales que hoy no tienen una expresión política adecuada para poder integrarse en una pluralidad por los derechos y contra el neoliberalismo. Lo que estoy diciendo es que hoy no existen como dirigentes políticos personas que puedan haberse sentado en esa mesa para la construcción de ese frente. Pero necesitamos que muchos de esos dirigentes sociales que no se ven representados hoy por la identidad kirchnerista den un salto a la política y puedan incorporarse a un frente plural donde dirigentes sindicales que quieran enfrentar la reforma laboral, movimientos de jubilados, movimientos territoriales, movimientos estudiantiles, etcétera, etcétera, se incorpore más allá de cuál sea su identidad política, porque lo que tiene que dividir a los argentinos no es la identidad política, sino los que están a favor de la defensa de todos los derechos y aquellos que están a favor de atacar y cercenar los derechos del pueblo argentino. Un primer problema, que es, o varios problemas de conceptualización. El primero de ellos es que hay mitos que son nuestros. Perdona, hay mucha gente en la puerta, habla un poquito más fuerte. Ningún problema. Espero no aturdir a los que están adentro. Digo, aceptemos que también hay mitos que son nuestros. Por ejemplo, no los critico a los compañeros que estén acá y piensen esto, pero quiero convencerlos de que podemos pensarlo de otra manera. Hay muchos compañeros que dicen, este modelo se cae solo. Y eso, en las ciencias sociales, tiene una palabra que es economicismo. Creer que el modelo no cierra por razones puramente económicas. Cuando cerró en Chile, cuando cerró en Perú, cuando cerró en Colombia, cuando cerró en muchísimos países latinoamericanos y de otros países del mundo. No es por razones económicas que no cierran los modelos neoliberales. Por supuesto que tienen las crisis propias del capitalismo, por supuesto que tienen las crisis propias del sistema financiero y del capital financiero, por supuesto que tienen las crisis propias del neoliberalismo. Pero de cualquiera de esas crisis incluso puede surgir algo todavía peor, aunque ustedes no lo crean en este momento. ¿Por qué? Porque hay que salir del economicismo y volver al terreno del conflicto social y político. La historia de la humanidad no es la historia de los factores económicos y de las matemáticas. La historia de la humanidad es la historia de las luchas sociales y de las luchas políticas, y es la historia de la imaginación política de los pueblos, para hacer construcciones alternativas a las construcciones del poder con mayúscula, de los poderes económicos del capital financiero internacional, que es lo que nos gobierna en este momento. Pero esto tiene una implicancia muy grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay que irse a dormir porque esto se cae solo, porque estos se chocan en 3 meses, porque estos se van en helicóptero, que son todas nuestras mitologías. ¿Que sirven para qué? Para cruzarse de brazos a descansar porque esto se va a resolver solo. ¿A dónde vieron ustedes que una crisis económica o política se resuelva sin una alternativa política popular? Puede resolverse hacia el fascismo, hacia la derecha, hacia muchísimos lugares. Entonces, ni esto se cae solo, ni tenemos que permanecer en el terreno del economicismo, ni tenemos que caer en otros riesgos que tienen que ver con todo el debate que hay hoy al interior del campo popular sobre
la subjetividad y el papel de los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? A que nosotros hoy estamos viviendo un momento de concentración mediático descomunal como pocas veces se vivió en la historia argentina. Solamente en momentos dictatoriales se vivió un proceso de concentración más grande que el que se vive hoy en la Argentina. Lo sabemos muy bien. También sabemos muy bien que en países donde todos los medios estaban en manos del Estado, por ejemplo, o en manos privadas que pertenecían al mismo poder del Estado, como por ejemplo en la Argentina de la dictadura, también en ese momento hubo una crisis social, económica, política, y no solamente en la última dictadura, en otros momentos también, y eso lo sabía muy bien Juan Domingo Perón cuando decía que había llegado al poder con todos los medios en contra. ¿Cómo es posible? ¿Eran otros medios? La televisión tiene una capacidad de captar mayor que todos los medios anteriores. ¿Cómo pudo caer el gobierno de la Unión Soviética si no existían otros medios, ni existía Facebook, ni Twitter, ni ninguna otra red social? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, yo entiendo, primero, que nos indigne el autoritarismo que hay hoy en el ambiente mediático y el cercenamiento de voces. Segundo, que nos indigne la capacidad que tienen hoy de construcción de agenda, de construcción de discurso. Lo que yo estoy diciendo simplemente es lo siguiente. Ustedes van a ver que cuando la experiencia social de nuestra población empiece a limar las expectativas que todavía existen respecto de este gobierno, el poder de esos medios se va a reducir, porque el poder de los medios es siempre una relación entre su concentración mediática, su monopolio discursivo y las expectativas y las experiencias sociales realmente existentes. En una sociedad que se resquebraja, en una sociedad que está angustiada viviendo problemas económicos, como hoy, hay un debate político, que fue el debate de estas elecciones. Muchos de los votantes de Cambiemos sufrieron estos 2 años de restricción del poder adquisitivo, pero fueron convencidos de que esa restricción era responsabilidad de la pesada herencia del gobierno anterior, y nosotros dimos una disputa contra ese relato. Si ustedes miran una cantidad de estudios, se van a dar cuenta que hay un núcleo del voto de Cambiemos que es un núcleo duro, durísimo, que no importa lo que pase en este país, lo va a seguir votando siempre. ¿Por qué? Porque nuestros estudios del CONICET, de muchos estudios que hemos hecho, muestran que hay un núcleo en la Argentina que es de alrededor del 20-25%, que tiene fuertes rasgos clasistas, en el sentido del desprecio hacia las clases populares, rasgos racistas, rasgos sexistas y misóginos. Y eso, y xenófobos, eso, para cambiarlo hacen falta muchos años y hacen falta determinadas políticas que no vamos a discutir en este momento. Lo que nosotros tenemos que saber es que eso no es la mayoría de la población argentina, eso es una minoría muy intensa que solo deviene mayoría en ciertas circunstancias políticas específicas. Y lo que nuestra tarea es que en el plazo más breve que nosotros podamos, vuelvan a su lugar, es decir, vuelvan a su 25-30%, que como todos los que están acá deben saber, siempre estuvo ese voto en todas las elecciones que hemos vivido, inclusive la del 2003, inclusive la de marzo de 1973, inclusive las elecciones que ustedes quieran elegir. Nunca hubo menos de un 35% de un voto antipopular en la Argentina. La pregunta nuestra no es si un día el pueblo argentino va a ser completamente homogéneo y no va a existir más ese 35%.
La pregunta nuestra es cómo vamos a hacer para que vuelvan a ser el 30% y que los sectores populares y el campo popular en toda su pluralidad vuelva a ser mayoría. Entonces es un desafío que tiene que ver con intervenir en esas discusiones, intervenir en esa subjetividad, que es una subjetividad compleja. Por ejemplo, durante mucho tiempo hubo un discurso, tanto de sectores de la izquierda, de sectores del campo popular, contra las clases medias. Ahora, yo había hecho un estudio en 2011 en el área metropolitana de Buenos Aires mostrando que el 78% de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires se consideran a sí mismos parte de la clase media o media baja. Ahora la CEPAL publicó un estudio que dice que en 2014 el 80% de los argentinos se consideraba a sí mismo parte de la clase media o media baja. ¿Qué quiere decir eso? Porque en nuestra teoría social y política, ¿qué es la clase media? ¿O qué era la clase media? ¿Cómo pensábamos nosotros a la clase media? Profesionales liberales, pequeños productores, pequeños campesinos, pequeños comerciantes. 10% de la población. Entre esa forma en que nosotros pensamos a la clase media y la forma en que la sociedad misma piensa el término clase media, hay un abismo. ¿Cuál es ese abismo? Que para la gran mayoría de la sociedad argentina, clase media hace muchos años quiere decir no estoy excluido. No estoy totalmente desocupado, no estoy en la lona total. Entonces, si antes vivías en una casa de chapa y vivís en una de material, ya no sos el último orejón del tarro. Si tu pibe va a la universidad, que nunca nadie en tu familia fue, ya no sos el último orejón del tarro. Si te pudiste comprar un autito, una motito, ya no sos el último orejón del tarro. Entonces entendamos lo siguiente: el gobierno anterior, durante 12 años, produjo clase media en la Argentina. Fortaleció a las clases medias. Al incluir personas, al incluir a millones de excluidos, al generar millones de puestos de trabajo, esas personas se consideraron a sí mismas parte de las clases medias. Lo peor que podemos hacer nosotros es adherir a esta teoría que está tan de moda entre nosotros, que dice que las personas que fueron beneficiadas por los gobiernos populares latinoamericanos se derechizaron y por eso fueron derrotados los gobiernos populares. Esa teoría, que es muy fuerte, y que no solamente la dicen muchos compañeros, sino que la escriben muchos intelectuales, esa teoría dice que estamos condenados a la derrota. ¿Por qué? Porque lo que dice esa teoría es que siempre que haya un gobierno popular, ese gobierno popular va a ser derrotado por el éxito de sus propias políticas. Pero ahí es donde hay algo para entender que no entendimos todavía, que es entender que vamos a tener que hacer política en diálogo con las maneras en que la sociedad decide, nos guste o no nos guste, hablar de sí misma. Yo no le puedo decir a la gente, no te consideres de clase media porque tu pibe va a la universidad. Yo lo que le tengo que decir es que quiero representar también eso. Pero si queremos representar en el terreno político también esos sectores, eso quiere decir que no podemos seguir diciendo que nosotros representamos a los más vulnerables solamente, porque si representamos solo a los más vulnerables, entonces esa gente nos va a decir, bueno, entonces yo no. Y nosotros recortamos la potencialidad de nuestras bases de sustentación política. Si decimos que solo queremos representar a los trabajadores, ni siquiera entendemos bien a los trabajadores, porque una parte muy grande de trabajadores en la Argentina de estos años
se fue a hacer fila al sindicato, vio que había pasajes en 12 cuotas para irse hasta las cataratas en avión, se tomó el avión por primera vez en su vida, se puso adelante de la garganta del diablo y en ese momento dijo: sí, querido, soy de clase media. Entonces nosotros les tenemos que decir que queremos representar a los más vulnerables, a los más excluidos, a los trabajadores y a las clases medias que siempre se ven beneficiadas por los gobiernos populares y siempre se ven destruidas por los gobiernos neoliberales. Esto es un ejemplo de cómo nosotros necesitamos hacer un clic y hacer un giro para poder dialogar con las sociedades de otros lugares, para poder entender cosas que la sociedad nos está diciendo o está reclamando por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay un momento ofensivo de expansión de derechos y vos sos protagonista de esos procesos de expansión y te rompes el alma por esos procesos de expansión, te hace bien al alma que de vez en cuando los beneficiarios de esos nuevos derechos te digan gracias. Pero la gente agradece poco. No hagas política para que te agradezca. La gente no agradece. La gente lo que hace es cambiar sus demandas y decir: ah, esto ya lo tengo y ahora vendría que. Y nosotros hoy y en otra etapa, cuando existe un gobierno popular en la Argentina, vamos a tener que aprender que las demandas populares son dinámicas, son cambiantes. No porque siempre las podamos cumplir, no porque siempre se pueda cumplir cualquier demanda, pero porque siempre hay que dialogar con las demandas reales de la población y tener una política hacia esas demandas. Y no solamente tener una política en un sentido general, sino entender que hay demandas que van por el territorio del consumo y hay demandas que van por el territorio de los bienes públicos compartidos y que nosotros vamos a necesitar en la próxima etapa acentuar estos últimos y desacentuar los que van exclusivamente por el consumo. No tengo nada en contra del consumo popular, nada. Me parece totalmente criticable y critico a algunos compañeros que hablan en contra de los trabajadores que se compraron en 12 cuotas televisores o smartphones, porque casi siempre que escucho a esos compañeros son compañeros que ya tenían televisores y smartphones. Yo no critico eso, lo que critico es que entendamos la complejidad de las dinámicas de las demandas populares, porque tenemos que fortalecer qué quiere decir para nosotros transporte público, porque vivimos en esta ciudad y ya sabemos que está bien lo del Metrobús y que está todo bien con las bicisendas, pero nos están contando un cuento que hay transporte público sin subterráneo. Y si a ustedes les debe pasar, porque como esta gente nos tiene a todos controlados por el Big Data, te entran por Facebook estas opciones que nos da nuestro jefe de gobierno diciendo si preferimos que gasten, hacer presupuesto participativo con nosotros, ¿no? Si preferimos que gasten 1,5 millones plantando 3 árboles, o 4 millones haciendo un corralito de perros, o 5 millones poniendo 4 adoquines, y yo le digo, no, yo quiero que gasten mucho más millones haciendo subterráneos, porque si no esta ciudad es inviable. Y ahora apareció esta demanda de los compañeros del subte, que es una demanda para todos nosotros, que es ampliar el horario en esta ciudad de locos. Que le sirve lo que están planteando al laburante y le sirve a los pibes que salen a la noche. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros también, en la ciudad, que no me voy a detener en eso, pero en la ciudad nosotros tenemos un gran desafío, que implica un recorrido bastante similar
al que vengo planteando en términos de, primero, desenojarnos. Segundo, tratar de entender cómo piensan los porteños que votaron cosas muy distintas a lo largo de su historia. No construyamos un mito sobre el que los porteños son todos cualquier X, Y o Z. En 2011, en las presidenciales, la más votada fue Cristina Kirchner en esta ciudad. Entonces, digamos, hay una historia muy larga de esta ciudad y también hubo una historia que otro día podremos hacer sobre qué pasó con el macrismo en la ciudad, qué características, qué era lo que nosotros creíamos que el macrismo iba a hacer y qué fue lo que hizo el macrismo efectivamente. Pero la cuestión es que la mejor manera de aportar a un proyecto popular en la Argentina es también dando la lucha en todos los territorios, los más amigables y los más hostiles que hay en la ciudad de Buenos Aires, dialogando con los trabajadores, con los vecinos, con los pibes, con los estudiantes, etcétera, etcétera. Porque también, así como venimos perdiendo elección tras elección, y parece que hay algunos compañeros que están muy conformes y que dicen, listo, basta, ya está, con eso estamos felices. Y yo creo que es un error político garrafal renunciar a construir un proyecto político en la ciudad de Buenos Aires y conformarse con el 20%. También es en esta misma ciudad, que se produjeron las movilizaciones descomunales que venimos viendo en estos años. Lo que pasa es que lo único que es seguro es que ese proyecto que se pueda construir para la ciudad va a tener que insistir mucho en este ejercicio que va a haber que aprender a hacer acerca de cómo incorporar un diálogo en la pluralidad, donde se incorporen distintas voces, distintos actores, distintas organizaciones, distintos grupos de vecinos. Porque si no, no vamos a poder construir un proyecto alternativo para la ciudad solo en base a una identidad. Esto tiene que estar claro. Es injusto y es incorrecto y no es aceptable que se le pida a ningún compañero que renuncie a su identidad, que oculte su identidad, que no haga gana, que no se enorgullezca de su identidad. Eso es una cosa. Otra cosa es cuál es la estrategia política para esta etapa histórica de la Argentina, que es una etapa histórica claramente defensiva para el campo popular. No solamente en la Argentina. Es defensiva en la región, es defensiva en el mundo. En el mundo, ¿por qué? Trump y el Brexit fueron dos grandes triunfos de la derecha en 2016. Y hubo otros, y en Europa hubo muchos avances de sectores de la ultraderecha. Pero hay un giro a la derecha y también hay procesos de polarización política. En Estados Unidos con Sanders, en Inglaterra con Corbyn, en Portugal con el gobierno, en España con Podemos y con otros procesos, en... ¿cómo? Mélenchon en Francia, y así podríamos seguir. También hay procesos que surgen, como lo que acaba de pasar en Chile con el Frente Amplio en las elecciones, que parece que le están dando un gran julepe al empresario expresidente Piñera. ¿Por qué? Porque en América Latina también vivimos este proceso con la destitución de Dilma Rousseff y el gobierno terrible de Temer, y lo estamos viviendo también en otros países. Al mismo tiempo, es la primera vez, después de muchos años, que vuelve a ser muy factible que en México gane López Obrador. O sea, que lo que quiero señalar con esto es que por un lado hay un giro a la derecha que es mucho más abarcativo que la Argentina o que la región, pero que es un giro a la derecha distinto del que hubo en el 89-90, porque es un giro que no viene
a saldar todas las discusiones y a tornar todas las voces populares en inaudibles. Los que tenemos más de 30, más de 40 años, sabemos que a principios de los 90 muchas de las voces y de las palabras que nosotros queríamos decir en cualquier lugar del mundo eran totalmente inaudibles y aparecían como totalmente anacrónicas. Había que cambiar hasta las palabras para poder hablar, ¿no? Porque eso sí era una hegemonía impresionante del neoliberalismo y del consenso de Washington. Ahora tenemos un giro a la derecha, pero también tenemos esto que nosotros creíamos que era un fenómeno argentino, la grieta. Ahora tenemos grietas multiplicadas en distintos países. Ahora, nosotros, nuestra responsabilidad acá, ahora, es saber qué es lo que quiere hacer el macrismo y ver cómo vamos a enfrentarlo. ¿En qué sentido? En el sentido, por un lado, de lo que ya mencioné sobre la identidad. Ellos quieren plantear el tema de la grieta en términos puramente de la identidad, y nosotros tenemos que construir una respuesta que construya mayoría, donde la polarización se plantee en términos de derechos. Pero por el otro lado tenemos que entender lo que ha sucedido en las distintas fotografías que fue teniendo el macrismo, ¿no? Que todos sabemos que hizo la campaña del 2015 diciendo que iba a conservar todo lo bueno y a cambiar las cosas que estaban mal. Es decir, hizo la campaña del 2015 con una idea de cambio y de futuro totalmente vacío y mintiendo abiertamente en su discurso. No se lo voy a explicar a ustedes. Y en cambio gobernó estos 2 años con lo que ellos llaman gradualismo, que básicamente quiere decir que hay una primacía de la política. ¿Qué es lo nuevo del macrismo? ¿Sus recetas económicas? No. Su autoritarismo tampoco. Su gorilismo antipopular tampoco. Lo nuevo del macrismo es que es una derecha que tiene su propio nunca más. Lo que quiere es que nunca más vuelva a haber 12 años, ni 10, ni 5, ni 20 de gobiernos populares en Argentina. Y ese nunca más tiene una consecuencia práctica para ellos. Van avanzando en el ritmo que calculan que les permite seguir ganando elecciones. Si no entendemos eso, estamos perdidos, porque ellos no avanzan a tontas y a locas. Avanzan estudiando con todo el tiempo y construyendo y cercenando voces y construyendo políticas y relatos y narrativas y símbolos que les permitan darle sustentabilidad político-electoral a su proyecto neoliberal. En eso hay una diferencia abismal con lo que está sucediendo en Brasil. Lo nuevo del macrismo es eso, y es la consecuencia del 2001. Así como en el campo popular el 2001 impactó porque se le pudo dar primacía de la política frente a la economía, en la derecha todos estos años impactaron también porque aparece la primacía de la política en estos años, subordinando el ritmo, no los objetivos de reestructuración regresiva y de exclusión de millones de argentinos. Esos objetivos están intactos. Pero lo que sí se ha revisado respecto de otros momentos históricos de la Argentina es el cálculo de los ritmos. ¿Por qué? Porque fracasaron siempre. Fracasaron en el 55, fracasaron en el 66, fracasaron en el 76, fracasaron en los 90, fracasaron. Lo que quieren, el cálculo de ellos, económico, es que el fracaso de estos últimos 12 años le costó tan caro económicamente que ahí tienen ellos su propio nunca más. Y para que nunca más haya un gobierno popular, ponen el norte de la política para que vaya regulando los tiempos de la economía y disfrutan de tener
a los experts y a todo ese tipo de gente, acusándolos de ser populistas y demagogos porque no destruyeron la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. Pero que nadie se confunda, porque las consecuencias económicas están claras, las consecuencias de la reforma laboral son claras, lo que va a pasar con las jubilaciones y lo que pasó hoy en el Senado de la Nación es escandaloso. Lo que pasó es que se hizo otra formulita que en vez de 10 pesos va a hacer que haya un aumento más cercano a los 60 pesos para los jubilados. Ese es el gran aporte de la negociación al proyecto de reforma, de esa fórmula de actualización jubilatoria que fue tan vapuleada, insultada, denigrada, pero que todos los economistas serios que hay en este país dicen que implicó una recomposición real del orden del 19% en todas las jubilaciones más bajas de la Argentina. En términos reales, de poder adquisitivo estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? No hay que tener dudas, y no hay que tener dudas de que también avanzan en el terreno de la represión policial midiendo las consecuencias. No quieren otro Santiago Maldonado, no quieren Costec y Santillán, quieren meter miedo, quieren que no haya familias en las movilizaciones, quieren que solo haya militantes en las movilizaciones, quieren que haya un grupo de compañeros que caigan en una provocación. Para eso, ¿qué hicieron? Las racias que sabemos que hicieron después de varias marchas, entraron con la policía en la universidad pública en Rosario, entraron en escuelas con la policía en la ciudad de Buenos Aires durante las tomas,